Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque tenemos un tema que sé que les va a encantar, sobre todo a los fanáticos de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de una declaración que ha estado circulando por las redes sociales, una revelación que nos da una pista crucial sobre por qué Hande Erçel realmente amó la serie en la que compartió créditos con Kerem, esa que nos robó el corazón a todos y que a pesar de haber terminado, sigue generando suspiros y nostalgia. Si hablamos de Sen Kalkam, o Love is in the air, como la conocemos en muchos lugares. Prepárense para un viaje lleno de emoción, recuerdos y por supuesto, mucho chisme. Porque vamos a analizar a fondo esta declaración de Hande, a buscar entre líneas y a descubrir qué fue lo que realmente la enamoró de esta producción mágica. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde siempre les traemos las últimas noticias, los mejores chismes y los análisis más profundos de sus series y actores turcos favoritos. Y si ya son parte de esta gran familia, pues muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el tema que nos compete hoy, que fue lo que Hande Erçel reveló, que nos da una idea de por qué amó tanto Sen Kalkam. Para entender el contexto de esta revelación, primero tenemos que recordar el fenómeno que fue Sen Kalkam. No fue solo una serie de televisión, fue un evento cultural que trascendió fronteras. La química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, la historia de amor improbable pero irresistible entre Eda y Serkan, la belleza visual de la serie, todo se combinó para crear una experiencia televisiva inolvidable. Pero más allá de la historia, más allá de la actuación, hubo algo especial en el ambiente del set de grabación que contribuyó al éxito de la serie. Y es precisamente sobre ese ambiente, sobre esa energía, sobre esa conexión, que Hande Erçel ha hablado recientemente. En una entrevista Hande mencionó que lo que más disfrutó de Sen Kalkam fue la libertad creativa que tuvo para explorar su personaje, para aportar ideas y para colaborar con el equipo de producción. Según esta entrevista, Hande sintió que su voz era escuchada y que sus opiniones eran valoradas, algo que, según ella, no siempre ocurre en el mundo de la actuación. Esta declaración es clave porque nos da una idea de la importancia que Hande Erçel le da a la libertad creativa y a la colaboración en su trabajo. Para ella, no se trata simplemente de seguir un guión al pie de la letra, sino de involucrarse activamente en la creación del personaje y en la construcción de la historia. Y parece que Sen Kalkam le brindó esa oportunidad. ¿Pero por qué esta libertad creativa fue tan importante para Hande? Bueno, yo creo que tiene que ver con su personalidad. Hande Erçel es una mujer creativa, inteligente y con una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. No es una actriz que se conforme con hacer lo que le dicen, sino que busca constantemente desafiarse a sí misma y a explorar nuevas facetas de su talento. Su versatilidad es evidente en los roles que ha elegido a lo largo de su trayectoria, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Adentrándonos un poco más en su personalidad, podemos ver que Hande no solo es una actriz talentosa, sino también una persona comprometida con causas sociales. A menudo utiliza su plataforma para dar visibilidad a temas importantes, demostrando que su influencia va más allá del entretenimiento. Esta faceta de su vida es otro indicativo de su búsqueda constante por la autenticidad y la expresión libre, valores que seguramente encontró reflejados en el ambiente de trabajo de Sen Kalkam. Además, la libertad creativa también pudo haber influido en su conexión con el personaje de Eda. Al tener la oportunidad de aportar ideas y de moldear el personaje a su gusto, Hande pudo identificarse aún más con Eda y conectar con ella a un nivel más profundo. Y esa conexión, sin duda, se reflejó en su actuación y contribuyó al éxito de la serie. Eda Yildiz, el personaje que Hande interpretó, no era la típica protagonista de telenovela. Era una mujer fuerte e independiente con sueños ambiciosos y una gran determinación. Lograr transmitir todas estas cualidades requería una comprensión profunda del personaje, y la libertad creativa le permitió a Hande explorar cada rincón de la personalidad de Eda, enriqueciéndola con sus propias vivencias y perspectivas. Ahora, vamos a hablar de Kerem Bürsin. Porque no podemos hablar de Sen Kalkam sin mencionar a Kerem, el actor que interpretó a Serkan Bolat y que además, fue pareja de Hande Erçel en la vida real. La química entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella.
Y aunque su relación sentimental terminó, su conexión profesional sigue siendo evidente. Yo creo que la libertad creativa que Ande encontró en Senkalkam también tuvo que ver con la relación que tenía con Kerem. Se rumorea que Kerem también era un actor que valoraba la libertad creativa y la colaboración, y que ambos se apoyaban mutuamente en el set de grabación. Es posible que Kerem haya influido en la decisión de los productores de darle a Ande más libertad creativa, o que simplemente haya creado un ambiente de trabajo más cómodo y colaborativo. La dinámica entre Ande y Kerem en el set de grabación era algo que se podía sentir a través de la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo transmitía una autenticidad que pocas veces se ve en la televisión. Esta conexión genuina no solo enriqueció la serie, sino que también creó un vínculo especial con el público, que se sintió identificado con la historia de amor de Eda y Serkan. Sea como sea, la conexión entre Ande y Kerem, tanto profesional como personal, sin duda contribuyó al éxito de Senkalkam. Y la libertad creativa que Ande encontró en la serie, probablemente fue un factor clave en su amor por esta producción. Es importante recordar que la actuación es un arte que requiere una gran sensibilidad y una capacidad de conexión emocional. Cuando un actor tiene la libertad de explorar su personaje y de aportar su propia visión, el resultado es una actuación más auténtica y conmovedora. Y en el caso de Ande Erçel, la libertad creativa le permitió florecer como actriz y conectar con el público de una manera muy especial. Pero no solo la libertad creativa influyó en el amor de Ande por Senkalkam. También es importante destacar el impacto que tuvo la serie en su carrera. Senkalkam catapultó a Ande Erçel a la fama internacional y la consolidó como una de las actrices turcas más populares y talentosas del momento. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó audiencias en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa y Asia. Este fenómeno global le abrió a Ande las puertas a nuevas oportunidades y la convirtió en un rostro reconocido a nivel internacional. Gracias a Senkalkam, Ande ha conseguido contratos con importantes marcas, ha viajado por todo el mundo y ha ganado el reconocimiento de la crítica y del público. Es evidente que la serie marcó un antes y un después en su carrera, y que Ande está agradecida por la oportunidad de haber formado parte de este proyecto. Su ascenso meteórico no solo se debe a su talento, sino también a su dedicación y profesionalismo. Ande es una actriz que se toma su trabajo en serio y que se esfuerza por dar lo mejor de sí en cada proyecto. Esta actitud, combinada con su carisma y belleza, la han convertido en una de las actrices más solicitadas de la industria. Además del éxito profesional, Senkalkam también tuvo un impacto significativo en la vida personal de Ande. Fue durante la filmación de la serie que conoció a Kerem Bürsin, con quien mantuvo una relación sentimental que capturó la atención de los medios y del público. Aunque su relación terminó, el tiempo que pasaron juntos en el set de grabación fue una experiencia transformadora para ambos, y seguramente influyó en su crecimiento personal y profesional. Profundizando en el impacto de la serie en su carrera, es innegable que Senkalkam le permitió mostrar su versatilidad como actriz. Ande demostró que podía interpretar tanto escenas cómicas como dramáticas con la misma facilidad, cautivando al público con su encanto y talento. Esta capacidad de adaptarse a diferentes géneros y registros es una de las razones por las que se ha convertido en una de las actrices más respetadas de Turquía. El éxito de Senkalkam también impulsó la popularidad de la cultura turca en el mundo. La serie mostró la belleza de Estambul, la riqueza de sus tradiciones y la calidez de su gente, atrayendo a millones de personas a conocer más sobre este fascinante país. Ande Erçel, como protagonista de la serie, se convirtió en una embajadora de la cultura turca, promoviendo su belleza y diversidad a través de su trabajo y su presencia en las redes sociales. En resumen, la revelación de Ande Erçel sobre la libertad creativa que encontró en Senkalkam nos da una pista crucial sobre por qué amó tanto la serie. La libertad creativa, la colaboración, la conexión con Kerem Bürsin y el impacto de la serie en su carrera son todos factores que contribuyeron al amor de Ande por Senkalkam. Pero más allá de estos factores específicos, creo que hay algo más profundo que explica el cariño de Ande por esta producción. Senkalkam fue un proyecto que le permitió crecer como actriz, conectar con el público a un nivel emocional y experimentar la alegría de trabajar en un ambiente creativo y colaborativo. Y aunque la serie haya terminado, su legado sigue vivo en nuestros corazones. Senkalkam nos enseñó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la perseverancia y la pasión pueden llevarnos a alcanzar nuestros sueños, y que la libertad creativa es esencial para el crecimiento personal y profesional.
La serie también nos recordó la importancia de la amistad, la familia y la comunidad, valores que son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Analizando a fondo la figura de Anne Derzel, podemos apreciar que su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una combinación de talento, trabajo duro y una visión clara de lo que quiere lograr en su carrera. Anne es una actriz que se preocupa por la calidad de su trabajo, que se esfuerza por conectar con el público y que utiliza su plataforma para promover causas sociales importantes. Esta actitud la ha convertido en un modelo a seguir para muchas jóvenes que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. En definitiva, Senkalkam fue mucho más que una simple serie de televisión. Fue un fenómeno cultural que trascendió fronteras, que unió a personas de diferentes culturas y que nos enseñó valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la perseverancia. Y Anne Derzel, como protagonista de la serie, jugó un papel fundamental en este éxito, cautivando al público con su talento, belleza y carisma. Y eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la revelación de Anne Derzel y sobre el fenómeno que fue Senkalkam. He tratado de profundizar en los aspectos que considero más relevantes para entender el impacto de la serie en la vida y carrera de Anne, y espero que les haya resultado interesante y entretenido. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo incondicional al canal. Significa mucho para mí contar con ustedes y saber que disfrutan de mi contenido. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos interesantes y entretenidos sobre el mundo del espectáculo turco, y espero poder seguir contando con su compañía en el futuro. Los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre esta revelación de Anne Derzel? ¿Creen que la libertad creativa fue realmente un factor clave en su amor por Senkalkam? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Quiero leer sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan sobre los temas que tratamos en el canal. Sus opiniones son muy importantes para mí, y siempre trato de responder a todas sus preguntas y comentarios. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco y podrán disfrutar de mis análisis profundos y entretenidos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.